gracias, doctora Sasavica. Buenas tardes con todos. Soy Leonidas Gutiérrez, endocrinólogo internista, miembro de APREDIAP. En esta oportunidad vamos a iniciar nuestra serie de charlas que tenemos programadas para este año, nuestras actividades académicas, con nuestro ponente invitado, que es el doctor Marcos Parimango. El doctor Marcos Parimango es médico endocrinólogo, magíster en gestión de servicios de salud, con un doctorado en salud pública. Es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y trabaja como médico asistencial en el Hospital Regional de Salud de Iquitos. En esta oportunidad, el doctor Parimango nos va a disertar una charla sobre las barreras para el uso de la insulina, acompañado de un caso clínico. Las preguntas que tengan a bien hacernos, lo pueden ir haciendo a través del chat mientras que el doctor nos vaya disertando su presentación. Y al final de su charla vamos a ir leyendo algunas de las preguntas que tengan ustedes para hacerlas. Doctor Parimango, estamos atentos a su charla. Muchas gracias. Ante todo, buenas tardes. Agradecer a la Asociación APREDIAP por la oportunidad de poder disertar este tema. En esta oportunidad vamos a hablar sobre barreras para poder iniciar nosotros los profesionales de la salud el uso de insulina en los pacientes. Que muchas veces es un tema que no le damos mucha importancia, pero que sí tiene una influencia decisiva para poder nosotros, como profesionales de la salud, iniciar insulina en nuestros pacientes. La agenda del día de hoy, vamos a empezar con un caso clínico, vamos a clasificar las insulinas, luego vamos a hablar sobre los mitos, verdades y percepción del paciente sobre la insulinoterapia, barreras también del personal de salud para poder iniciar el uso de insulina, los efectos colaterales de la insulina, 2 o 3 palabras sobre un automonitoreo y finalmente con las conclusiones del caso. Entonces empezamos con el siguiente caso clínico. Tenemos un paciente varón de 48 años de edad, ya con un diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 2 y que actualmente está en tratamiento con glibenclamida, 5 miligramos, tanto en el desayuno y en el almuerzo, es decir, recibe 10 miligramos de glibenclamida al día. Así como también con metformina, 850 miligramos en el desayuno, almuerzo y cena. Tratamiento regular. Acude el paciente al establecimiento de salud refiriendo, a pesar del tratamiento que ya viene medicándose, polidipsia, poliuria, baja de peso, y como bien lo digo, todo ello a pesar del tratamiento recibido. En su bioquímica encontramos glucosa en ayunas de 245 miligramos por decilitro, glucosa 2 horas después de haber ingerido un alimento, 312 miligramos por decilitro, y una hemoglobina glicosilada de 12.5%. La pregunta es, ¿cuál es el tratamiento a indicar? Y acá tenemos las alternativas. Agregamos un inhibidor SGLT2 como empaglifosina, agregamos una glibenclamida más, cambiamos la glibenclamida por glimepirida, ambas son sulfonilurias, o si no, mantenemos la medicación y a esa medicación le agregamos insulinoterapia solamente en escala móvil, o sea, insulinas ultra rápidas o rápidas. Y la alternativa E, iniciamos insulinoterapia basal. Para poder responder a esta pregunta tenemos que tener el contexto que estamos ante un paciente que ya viene recibiendo una dosis moderada de una sulfoniluria como glibenclamida y casi una dosis tope de una diguanida como metformina. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? ¿Qué nos dice la evidencia científica? Los criterios, la Asociación Americana de Diabetes, en enero de este año, pues nos establece ciertos objetivos, ¿no?, como tratamiento para todo paciente con diabetes, sea con antidiabéticos orales, sea con actividad física solamente,
o también con el uso de otros antidiabéticos como inhibidores de SGLT2 o inhibidores de EPP4, o también con el uso de insulina. Nosotros tenemos que tener en cuenta al paciente con ciertos objetivos en cuanto a sus glicemias. El primero, tenemos que la hemoglobina glicosilada debe ser menor de 7%. La glucosa plasmática en ayunas debe ser entre 80 y 130 miligramos por decilitro. Y nuestra glucosa postprandial debe ser menor de 180 miligramos por decilitro. Esta guía también nos habla de lo que es ahora el tiempo en rango, que bueno, es el mayor tiempo posible en el cual un paciente debe estar en un rango objetivo de tratamiento, y eso también va a ayudar a mejorar los niveles de la hemoglobina glicosilada. A su vez, esta guía nos menciona que se debe considerar la introducción temprana de insulina si es que hay una evidencia, ¿no?, de pérdida de peso, así como también si hay signos de hiperglicemia o cuando los niveles de hemoglobina glicosilada son mayores del 10% o los niveles de glucosa en sangre son mayores o iguales de 300 miligramos por decilitro. Eso es lo que nos dice la guía. En nuestro caso clínico, pues nuestro paciente tiene efecto catabólico, está perdiendo peso, una hemoglobina glicosilada mayor del 10%, tiene 12.5%, glucosa en ayunas no llega al rango, está por encima de 130 y su postprandial por encima de 180 miligramos por decilitro, a pesar del tratamiento recibido. Por todo ello, el paciente pues cumple todos los criterios, en este caso clínico, para poder iniciar insulinoterapia basal. Entonces llega el paciente, se le explica que tiene que utilizar insulinoterapia basal, ya sea insulina NPH, glargina, detemir o Degludec, pero el paciente refiere no querer iniciar el tratamiento con insulina, ya que según el paciente, por información de sus familiares y amigos, la insulina lo va a dejar ciego y se va a volver adicto a ella. Entonces nos preguntamos, ¿no? Y acá nos planteamos la pregunta, ¿cómo debemos actuar ante ello? ¿No? ¿Qué poder hacer sabiendo nosotros como médicos que este paciente con el tratamiento vía oral que va a continuar, simplemente no va a haber ninguna mejora del control glicémico y por ende el paciente va a estar con un inadecuado control metabólico y eso va a conllevar a las complicaciones crónicas y también agudas propias de la diabetes? Para ello, para poder analizar todo eso, tenemos que tener ciertos conocimientos. Primero, clasificación de las insulinas. Las insulinas, ¿no?, se parecen, pero no son iguales. Por el tiempo de acción, las insulinas las clasificamos en insulinas de acción análogos rápidas o ultra rápidas y también la insulina rápida o la famosa insulina cristalina. Las insulinas basales, como NPH, que es de acción intermedia, y las insulinas prolongadas, como Determir, glargina U100, glargina U300 o insulina Degludec. En el caso del paciente, pues deberíamos empezar con una insulina de acción basal. Entonces, como tercer punto, tenemos que los pacientes pues no desean usar insulina. ¿Por qué? Porque tienen mitos, ¿no? O para ellos verdades, y también tienen una percepción diferente sobre el uso de la insulinoterapia. Este es un estudio realizado en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, en donde los pacientes que no tenían o que no pertenecían a un programa educativo de diabetes, cuando se les preguntaba sobre el uso de la insulina, pues se referían que esta insulina era muy costosa, que no quieren usar insulina porque van a depender de ella el resto de la vida, porque pueden utilizar o puede producir hipoglicemia, ¿no? Sienten los pacientes que es el último recurso para el tratamiento de la diabetes. A su vez, ellos creen que si usan insulina significa que su diabetes está grave, ¿no? Y eso le puede implicar morir, ¿no? O que ha fracasado su tratamiento, o que incluso la insulina puede causarle daños, ¿no? En cualquier otra parte de su cuerpo. A su vez, estos pacientes creen que la aplicación de insulina es dolorosa, es difícil de aplicarse, como les decía, causa ceguera y puede aumentar de peso. Esas son las respuestas de estos pacientes en este trabajo que se realizó en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, acá en Iquitos, en Loreto, con un grupo de endocrinólogos de la región, incluidos el doctor Víctor Brunner de Ucayali, la doctora Nancy González también, que trabaja acá en Iquitos, y el doctor Jorge Bayón, médico internista, realizamos este trabajo en donde encontramos nosotros, miren la percepción de los pacientes, ¿no? Los que tenían un inadecuado control metabólico, ellos, a la pregunta, ¿no?, que si usar insulina ayuda a prevenir complicaciones de la diabetes, ellos no creían que no estaban en desacuerdo. Ellos no creen que usar insulina les puede prevenir complicaciones crónicas de la diabetes.
Asimismo, un gran porcentaje determinó o que estaba en desacuerdo que el usar insulina no iba a ayudar en su salud. Simplemente les daba igual, ¿para qué vamos a usar insulina si eso no iba a contribuir en la mejora de su salud? Y también desechaban que el usar insulina pues les iba a poder controlar adecuadamente los valores de glucosa y por ende no iban a mejorar sus niveles de energía. Miren ustedes la percepción, ¿no?, de los pacientes que no desean utilizar insulina y que a su vez tienen un control metabólico inadecuado, ¿no?, fuera de los rangos. Hemoglobina glicosilada mayor de 7%, glucosa en ayunas mayor de 130 miligramos por decilitro, pues y un tiempo en rango pues también alterado, ¿no? Probablemente mucho más del 25% por encima de una glucosa objetiva. Entonces, finalmente, ¿qué se dice de la insulina, no? Decimos que es para toda la vida, la inyección es dolorosa, provoca ceguera, la insulina es un castigo, ¿no? Va a subir de peso o incluso se van a volver adictos a la insulina. Entonces, vamos analizando cada una de estos mitos, ¿no? ¿La insulina es para toda la vida? Si nos preguntan eso al personal de salud, pues tenemos que tener dos tipos de respuesta, ¿no? Va a depender, ¿no? Es verdad que la insulina va a ser para todo el resto de la vida si nuestro paciente tiene diabetes tipo 1, porque los pacientes con diabetes tipo 1 tienen el 90% de las células beta destruidas como mínimo, y es por ello que ellos necesariamente van a tener que utilizar insulinoterapia, van a tener que utilizar insulinas de acción basal o insulinas también de acción ultra rápida, preprandiales. Pero en los pacientes con diabetes tipo 2 va a depender. Pueden los pacientes tranquilamente utilizar antidiabéticos orales, pero la naturaleza propia de la enfermedad es que año tras año va a haber cierto grado de apoptosis de célula beta con ciertos antidiabéticos orales. Y por ende, a la larga, la naturaleza de la enfermedad va a ocasionar que en un futuro, pues definitivamente estos pacientes puedan utilizar insulina como tratamiento. Entonces, hay algunos casos en donde tenemos insulinoterapia transitoria, ¿no? Por ejemplo, hay algunos estudios que nos especifican que pacientes que recién debutan con diabetes, idealmente, lo ideal sería iniciar con una insulinoterapia basal, ya que la glucotoxicidad en ese momento, al momento de diagnosticar al paciente, ¿no? La glucotoxicidad va a ocasionar una inflamación en la célula beta pancreática, las interleuquinas van a estar elevadas, y en ese momento agregarle una sulfoniluria como glibenclamida o glibenclamida, pues puede ocasionar que el tiempo de vida de esta célula beta se acorte. Por ello se sugiere que entre 12 a 16 semanas se puede utilizar transitoriamente la insulina basal para poder tener en cuenta que la memoria metabólica de estos pacientes puedan que a futuro no se usen mucho la insulina y poder tener mayor tiempo la célula beta activa o viva, ¿no? La inyección de insulina es dolorosa. Bueno, lamentablemente en los establecimientos del primer nivel de atención, MINSA, incluidos también en salud, pues lo que utilizan son generalmente las jeringas de tuberculina, ¿no? Que son jeringas gruesas que, como su nombre se dice, se utiliza para aplicar tuberculina, pues no tenemos más en el Hospital Regional de Loreto, pues no tenemos otras jeringas. Entonces tenemos que dar lo que el hospital puede entregar, ¿no? Pero lo ideal es conseguirse a jeringas que tengan una aguja delgada, corta, que limite el dolor a los pacientes. Pero no solo eso, ¿no? Actualmente también existen dispositivos, ¿no? Dispositivos que nos ayudan a minimizar este dolor. Es por eso que decimos que la inyección de insulina es dolorosa, nosotros lo consideramos como falso, porque si nosotros conseguimos estas agujas delgadas, cortas, o utilizamos estos dispositivos, ¿no? Los famosos lapiceros, que van a utilizar unas agujas que son tan pequeñas que el paciente, muchos pacientes no perciben el dolor. Entonces, que la aplicación de insulina es muy dolorosa, pues es algo relativo. Hay que tener en cuenta también que muchos pacientes, por la economía, estas jeringas las vuelven a reutilizar, estas jeringas, estas agujas, las vuelven a reutilizar. Miren ustedes cómo es una aguja nueva. Miren ustedes la punta, bisel, y comparen ustedes
cuando esta aguja ha sido utilizada 2 veces, porque el paciente dice, no, me voy a poner con la misma jeringa en la mañana y en la noche. Y algunos lo guardan incluso hasta el otro día. Miren ustedes cuando esta jeringa ha sido utilizada unas 6 veces. Entonces, si lo utilizamos de esta forma, pues lógicamente pues, va a haber dolor, ¿no? Pues por ello que se dice que la jeringa o la aguja que se aplica en los dispositivos tipo lapicero, pues solamente deben utilizarse una vez y luego eliminarse. La insulina provoca ceguera, ¿no? Ese es un clásico, ¿no? Llegan al consultorio con todos los criterios para iniciar insulinoterapia y los pacientes no desean utilizar insulina porque les va a dejar ciegos. Entonces, esto pues hay que tener en cuenta que algo llamado presbicia insulínica. La presbicia insulínica, o también llamada presbiopatía insulínica, pues se caracteriza básicamente porque va a haber una alteración de la visión en el paciente, ¿no? Va a haber una alteración y esta presbicia se debe básicamente a cambios osmóticos en el cristalino, ¿no? Y sobre todo se da cuando iniciamos el tratamiento con insulina. Pero para ello no hay que indicar nada, ¿no? Esta presbicia insulínica se autocorrige, ¿no? Después de 2 a 4 semanas después de haber iniciado una insulina basal, ¿ok? Ahí se da algo llamado fenómeno de acomodación y es por ello que después de ese tiempo el paciente deja de tener esta visión borrosa. Entonces, eso hay que explicar al paciente que eso puede pasar, como les digo, sobre todo al inicio de la insulinoterapia basal, para que el paciente ya tenga el conocimiento y pues no se deje llevar por los comentarios de los familiares, amigos, ¿no? Que de pronto sin mala intención dicen, no uses insulina porque te va a dejar ciego. Por lo tanto, este mito es falso. Bueno, la insulina provoca también amputaciones, te dicen, ¿no? Y otras complicaciones. Lo que pasa es que muchos pacientes, como el caso clínico, por ejemplo, que es un paciente que está mucho tiempo con antidiabéticos orales y debió haber pasado probablemente con mucho con mucho tiempo de anticipación ya haber pasado a insulinoterapia, pues tener glicemias elevadas durante buen tiempo nos va a ocasionar las complicaciones propias de la diabetes, retinopatía, ¿no? Las microangiopatías, nos va a ocasionar falla renal, ¿no? Como le decía yo, neuropatías también, y es por ello que muchas veces coincide básicamente el iniciar insulina con ya el paciente viene con estas complicaciones, ¿no? Y como vienen con estas complicaciones, dicen, no, justo cuando me ponía la insulina me pasó esto. Entonces, muchas veces es coincidencia, pero definitivamente no provoca la insulina estas complicaciones, todo lo contrario. Es por eso decimos que este mito también es falso. Es un castigo, estoy muy grave. Bueno, pues hay que recordar que la insulina es una alternativa más del tratamiento y tiene mucho que ver con el carácter progresivo de la enfermedad. Por lo tanto, también este mito es falso. La insulina aumenta de peso. Bueno, esto sí es verdad. La insulina aumenta de peso. Es un fármaco que nos va a ayudar a mejorar los controles de glicemia, pero también nos va a ocasionar que el paciente aumente de peso. Es por ello que la insulina puede estar acompañada, ¿no? Puede estar acompañada de otros medicamentos, ¿no? Por ejemplo, usar agentes como la metformina, los análogos GLP-1 o inhibidores de SGLT2 que tienen ya evidencia comprobada para perder peso. Y si mejor aún se asocia un plan de dieta adecuada, una actividad física en estos pacientes, pues vamos a poder contrarrestar ese aumento de peso que nos va a ocasionar el uso de insulina. Entonces aquí sí, exacto, es verdad, la insulina aumenta de peso, pero ya es cuestión de los profesionales de salud en poder contrarrestar esto con lo que les estamos mencionando. Por lo tanto, esto sí es verdad. Me volveré adicto a la insulina, es otra de lo que nos dicen los pacientes, ¿no? Doctor, ¿me voy a volver adicto a la insulina? Bueno, pues definitivamente esto es falso, ¿no? La insulina, pues no es cocaína, no es marihuana, no es un fármaco que te va a ocasionar dependencia. Entonces, tranquilamente, si ustedes iniciaron en un paciente que debutó con diabetes, insulina, y después de 12 semanas
o 16 semanas de haber utilizado, el paciente tiene controles adecuados de glicemia, hemoglobina glicosilada, tiempo en rango ideal, pues en ese momento podemos suspender la insulina y probablemente el paciente con una sola biguanida, ¿no? O con menos antibióticos orales comenzar a controlar la glicemia, ¿no? Es por ello que en ese momento el paciente no va a sentir ansiedad por querer seguir recibiendo insulina. Entonces la insulina no ocasiona ningún tipo de adicción. Por ello que este comentario, este mito también es falso. ¿Cuáles son las barreras del personal de salud para iniciar el uso de la insulina? Bueno, y acá sí tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? Las barreras no solamente se dan por parte de los pacientes, sino también por nosotros mismos. Acá tenemos que tener en cuenta que muchos profesionales de la salud pues tienen dudas muchas veces acerca de la eficacia, o más que todo, más que dudas, yo creo que lo que prima es la complejidad que cree el personal de pronto de salud que no es endocrinólogo, cree que es muy complejo manejar insulina, ¿no? Aparte de ello, también muchas veces hay que explicarle al paciente cómo tiene que utilizar, hay que darnos el tiempo y también pues eso, tenemos a veces en el MINSA tantos pacientes, ¿no? En salud, por ejemplo, tienen 25 pacientes por día en el MINSA, dependiendo en qué hospital trabajes, tienes que atender 20, 25 pacientes también, entonces el tiempo es corto como para estar explicando al paciente, entonces a veces llegan a los consultorios, no, de frente sigue con tu libenclamida, sigue con tu metformina, por más que el paciente necesite cambiar la terapia. Entonces también ese es un error por parte nuestra, ¿no? Entonces, otro motivo por el cual no indicamos insulinas eh, es porque muchas veces los profesionales de salud tenemos respuesta negativa al paciente, ¿no? A ver, acá yo puedo agregar que en mi experiencia que son pocos los pacientes que te aceptan eh, positivamente después que tú le explicas que tienen que utilizar insulina. Pero después de esa primera respuesta negativa, pues uno tiene que tener la convicción de que lo que le va a indicar al paciente es lo mejor y volverlo a explicar. Explicarle al paciente, darnos el tiempo de que el paciente pueda entender, ¿no? De que pierde el miedo al uso de la insulina. Y la verdad, de estos pacientes, pues el 80 a 90% aceptan después poder utilizar insulina. Pero ya esto va a depender mucho del profesional de salud en poder explicar cuáles serían los beneficios para que los pacientes puedan recibir este tratamiento. También existe un temor, ¿no?, a la falta de cumplimiento del tratamiento por parte del paciente, riesgo de hipoglicemia y, bueno, el aumento de peso. ¿Cuáles son los efectos colaterales de la insulina? Bueno, tenemos la lipodistrofia, ¿no?, que es una alteración del tejido graso, sobre todo en el punto de inyección, ¿no? Y que para poder evitar estas lesiones, ¿no?, estas lesiones, lo que tenemos que hacer, pues, es comenzar a rotar la zona de administración, de aplicación de la insulina, ¿no? También te puedo ocasionar lipoatrofia. Entonces, aquí la clave es poder aplicar con cierta técnica, no en el mismo lugar, no con la misma aguja, ¿no? Y rotar las zonas de aplicación de la insulina en los pacientes. Bueno, tenemos pues básicamente otro efecto colateral de la insulina, que es la hipoglicemia, ¿no? Bueno, a muchos endocrinólogos, por no decirlo a todos, en algún momento nuestros pacientes han presentado episodios de hipoglicemia. Pues acá tenemos que tener en cuenta que hablamos de hipoglicemia cuando los valores de glucosa son menores de 70 miligramos por decilitro, ¿no? La Asociación Americana de Diabetes clasifica la hipoglicemia en nivel 1, 2 y 3, ¿no? Asimismo, hablamos de un evento grave, pues cuando la glucosa es menor de 54 miligramos por decilitro y a su vez el paciente necesita de la ayuda de otra persona para que pueda, pues, se pueda administrar glucosa vía endovenosa para que pueda el paciente recuperar sus niveles de glucosa en sangre. Si podrían apagar su audio, por favor. Por favor, solicitamos a nuestros asistentes que apaguen su audio para no interrumpir a los demás. Gracias.
Bueno, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta ante la hipoglicemia es que tenemos que aprender, el paciente tiene que saber reconocer cuáles son los síntomas de hipoglicemia, ¿no? Dentro de ellos están pues el nerviosismo, el sudor, dolor de cabeza, la desorientación, visión borrosa o el hambre en exceso, ¿no? Entonces, todo ello también nos va a poder ayudar a poder reconocer cuándo estamos ante una hipoglicemia. Ante una hipoglicemia, pues si es nivel 1, nivel 2 o leve, moderada, pues podemos utilizar un jugo de fruta, podemos utilizar una bebida gaseosa regular, no la Coca-Cola cero, no la Inca-Cola cero, porque no tiene azúcar, ¿no? Sino la gaseosa tradicional. Podemos utilizar caramelos o cucharaditas de miel, ¿no? Algunos pacientes utilizan chocolate, por ejemplo, ¿no? El chocolate, la verdad, que no ayuda mucho. Hay que recordar que el chocolate contiene también grasa y la grasa, pues, demora en absorberse, ¿no? Y acá lo que necesitamos es recuperar los niveles de glucosa en sangre lo más rápido posible. Es por ello que se sugiere que al momento de presentar signos de hipoglicemia en un paciente en casa, pues orientarle que tiene que tomar básicamente una bebida azucarada. Hay que recordar que el tratamiento siempre en estos pacientes lo ideal es prevenir. Para ello, un buen control de diabetes, tenemos que aprender a reconocer los primeros síntomas, como se acaba de mencionar, tratarlos precozmente y, sobre todo, automonitoreo, ¿no? Es importante el automonitoreo. Hay un tema después de esta charla, donde van a hablar sobre automonitoreo, que pues nos va a ayudar, lógicamente, a poder obtener un mejor control metabólico en nuestros pacientes. Recordando siempre que la terapia en cada uno de los pacientes siempre es una terapia individualizada. Otros efectos, aparte de la lipodistrofia o lipoatrofia y aparte de la hipoglicemia, son los episodios de alergia a la insulina. Pero esta alergia a la insulina es poco frecuente, ¿no? Cuando se da, está mediada por la inmunoglobulina E y puede ir desde reacciones locales en el punto de inyección hasta algunas veces algunas reacciones anafilácticas graves. Lo bueno de todo esto es que no es muy frecuente, es todo lo contrario, es infrecuente que los pacientes puedan de pronto llegar a presentar este tipo de alergia, ¿no? Eh, Tenemos también el edema insulínico, que básicamente se da el edema insulínico en miembros inferiores, ¿no? En la región sacra, en los párpados, sobre todo en las primeras horas de iniciar la insulina o en las primeras 48, 72 horas, ¿no? Pero esto básicamente se da porque va a haber una retención de agua y electrolitos de sodio, pero esto también no es necesario tratarlo, ¿no? El paciente nuevamente, así como en la presbicia insulínica, pues simplemente se van a autocorregir. Luego tenemos el fenómeno de Somogyi, que es la elevación de la glucosa en ayunas, pero en respuesta a la acción de las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Que son secretadas cuando hay una hipoglicemia nocturna, ¿no? Cuando la glucosa disminuye mucho en la noche, pues uno está durmiendo, entonces el que disminuye la glucosa, pues va a activar a que las hormonas contrarreguladoras, como el glucagón, la hormona de crecimiento, las catecolaminas, pues se puedan elevar y así, al estar elevadas en sangre, pues pueda el paciente elevar los niveles de glucosa. Y el resultado de esto va a ser que en las mañanas, ¿no? Temprano en ayunas, el paciente va a tener una glucosa elevada. Luego tenemos el fenómeno del alba, que también es la elevación de la glucosa en sangre por las mañanas. Pero esto en respuesta a la elevación fisiológica, ¿no? Del cortisol o de la hormona de crecimiento nocturna, ¿no? Recuerden ustedes que la secreción fisiológica de cortisol pues se da en mayor proporción durante la noche y durante la madrugada, ¿no? Y esto es lo que puede ocasionar que el paciente amanezca también con glucosas elevadas. El automonitoreo, como les decía, es muy importante. Hay un tema exclusivo para esto. Seguramente les mencionarán el estudio Rosso, en donde pues, este grupo de estudio, ¿no? Nos determinó que el automonitoreo de los niveles de glucosa en sangre pues, mejoran la expectativa y la calidad de vida en pacientes con diabetes tipo 2. Hay una charla al respecto. Y bueno, terminamos con las conclusiones. Existen numerosas barreras que dificultan el inicio y la intensificación del tratamiento con insulina, tanto por parte del paciente como por parte del médico, que nos lleva muchas veces a la inercia
a la inmersa clínica. Entonces, los avances realizados en campos como la educación de los pacientes y la disponibilidad de nuevas insulinas y de nuevos sistemas de inyección, pues nos facilitan ahora la insulinización en los pacientes. Bueno, eso era lo que les quería compartir en esta oportunidad y aquí estaría concluyendo mi ponencia. Muchas gracias, doctor Parimango, por su charla clara y concreta hacia nuestros asistentes. Tenemos algunas preguntas para hacerle. Este, la primera es, ¿cuándo iniciar el tratamiento de insulina en cuanto a rangos de hemoglobina glicosilada? O sea, traduzco un poco, ¿a partir de cuánto de hemoglobina glicosilada tendríamos que iniciar insulina? Doctor Parimango. Aló, no, a ver, sí, le escuché atentamente, pasa que el internet no me estaba ayudando. Sí, Le estaba mencionando que la Asociación Americana de Diabetes, en enero de este año, nos publicó los estándares médicos de tratamiento de la diabetes y nos especifica que eh, en cuanto a la hemoglobina glicosilada, para poder iniciar insulina como terapia, esta hemoglobina glicosilada debe ser mayor de 10%. Entonces, cuando la hemoglobina glicosilada es mayor del 10%, eso ya es un criterio para poder iniciar insulina en los pacientes. La Sociedad Europea, en España, por ejemplo, los europeos, inician insulinoterapia cuando la hemoglobina glicosilada es mayor de 9.5%, ¿no? Entonces, bueno, el rango es un poco variable, pero están cercanos, por lo tanto, 10%, una hemoglobina glicosilada mayor del 10%, ya per se es un criterio para el inicio de insulinoterapia basal, ¿no? correcto. Tenemos otra pregunta. Además del tamaño de las agujas, la aplicación de la insulina a temperatura ambiente y la velocidad del bolo influye en la respuesta de la glucosa. A ver, de que, claro, de que va a influir, sí influye. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar insulinas, por ejemplo, en Cusco, que utilizar insulinas acá en Iquitos. Entonces, acá en Iquitos tenemos temperaturas altas, por lo tanto, la insulina debe estar refrigerada. Mientras que en Cusco la temperatura es baja y pues puede estar al medio ambiente, ¿no? La temperatura que ellos tienen allá. Entonces, la temperatura sí va a influenciar mucho, porque de estar a temperaturas altas, la insulina se va a desnaturalizar y por ende, por más que apliques la insulina, no le vas a estar aplicando una insulina adecuada, ¿no? Porque la insulina desnaturalizada simplemente no va a hacer ningún efecto beneficioso en el paciente. Entonces, debe estar siempre en una temperatura adecuada y en cuanto a la velocidad de inyección, la verdad, la velocidad, más que la velocidad de inyección, ¿no? Más que la velocidad de inyección, porque finalmente se deposita la insulina en el tejido celular subcutáneo, más que la velocidad de inyección es esperar, tener paciencia, que después de haber, por ejemplo, si utilizan un dispositivo tipo lapicero, ¿no? 20 unidades en la noche, aplican las 20 unidades en el tejido celular subcutáneo, y muchas veces el paciente lo que hace es retiran inmediatamente el dispositivo y si hacen eso se van a dar cuenta que todavía sigue saliendo insulina, ¿no? Porque como es un dispositivo a presión, si bien cierto, puede llegar rápido desde 20 a 0, ¿no? Pero la presión va a hacer que todavía no se deposite rápidamente toda la insulina, las 20 unidades en el tejido celular subcutáneo. Entonces, es en ese momento que se sugiere que una vez que si utilizan un dispositivo tipo lapicero, llegan de 20 unidades, llega ya a 0, ya aplicaron
las 20 unidades, pues no retiren rápidamente el dispositivo, sino contar hasta 10 segundos, pero despacio, ¿no? 1, 2, 3, no, 1, 2, 3, 4, 5, no, no tan rápido, no. Contar con calma los 10 segundos para que después de ello recién podamos retirar el dispositivo y así nos vamos a asegurar que la cantidad adecuada, indicada de insulina se está depositando en el tejido celular. Ujú, correcto. Acá tengo dos preguntas que vamos a hacer dos en una. Eh, ¿Hay alguna insulina que sea más dañina o menos dañina que otra? O en cuanto a hipoglicemias, tal vez hay algunas que den más hipoglicemias que otras. A ver, hay estudios que nos demuestran que las insulinas basales, eh, tipo glargina, tipo degludet, en comparación con la insulina NPH, en cuanto a hemoglobina glicosilada, no tienen mucha diferencia. O sea, llegan a la hemoglobina glicosilada. Pero, ¿cuál es el beneficio de utilizar estas insulinas de acción prolongada? Los episodios de hipoglicemia. Los pacientes hacen más hipoglicemia o mayor riesgo de hipoglicemia cuando se aplican una insulina de acción intermedia, en este caso NPH. Y la hipoglicemia, el riesgo de hipoglicemia y la frecuencia de hipoglicemia disminuye cuando utilizan una insulina de acción prolongada. Entonces, ese es el beneficio, ¿no?, de utilizar insulinas basales de acción prolongada. Entonces, pero si no tenemos en nuestro establecimiento o el paciente no tiene la disposición o disponibilidad, porque hay que ver también la parte económica, de poder comprar o adquirir una insulina de acción prolongada, pues igual podemos trabajar con insulina de acción intermedia como NPH. Aquí lo importante es ver en el momento adecuado, preciso, de iniciar insulinoterapia en el paciente y no entrar en una inercia clínica, no entrar en una inercia de no tratamiento, ¿no? Y prolongar el inicio de esta insulina, porque eso va a complicar mucho más al paciente. Si no tenemos insulina de acción prolongada, pues empecemos con NPH. Igual es una muy buena insulina. Ujú, correcto. ¿Se puede usar insulina en pacientes con hígado graso o en cirrosis? A ver, cuando un paciente tiene hígado graso o más que todo cirrosis, pues están contraindicados ciertos fármacos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de terapia con antidiabéticos orales, la metformina es nuestro medicamento bandera, ¿no? Un medicamento que todo paciente que inicia con diabetes o tiene diagnóstico de diabetes, pues iniciamos muchas veces con metformina, si es que no tiene criterios para insulinoterapia. Pero esta metformina, por ejemplo, está contraindicada cuando el paciente tiene una cirrosis. Entonces, idealmente, en pacientes con este tipo de patologías, sería muy bueno utilizar insulinas de acción basal. Ujú. En pacientes que tenemos usando insulina NPH y lo queremos pasar a una Largina U300 o de Gludec, eh, y estamos usando insulina NPH 2 veces al día, ¿cómo podríamos pasarlo o hacer el switch a estas insulinas ultralentas? Ujú. A ver, si yo estoy utilizando 20 unidades en la mañana, 10 unidades en la noche, en total estoy utilizando 30 unidades de insulina NPH, para poder rotar a una insulina prolongada, pues se estima que debe haber una disminución del 20%. Es decir, dale el 80% de lo que viene recibiendo. Si tiene insulina NPH 20 unidades en la mañana, 10 unidades en la noche, pues son 30 unidades por día, ¿no? El 80% de estas 30 unidades serían 24 unidades. Entonces podríamos rotar, ¿no? Pasar a insulina glargina, U100, U300 a 24 unidades una vez al día. Correcto. Eh,
tenemos una última pregunta. ¿Cuál es la dosis de inicio de insulina y en qué horarios es recomendable aplicarla? Ah, yo sé que hay una charla que viene luego y van a hablar un poco más sobre insulinoterapia, ¿no? Y todo lo que me están preguntando va a ser ahondado mucho más. Eh, bueno, la dosis de inicio depende de qué guía clínica puedan utilizar, depende del estado clínico del paciente. No es lo mismo utilizar insulinoterapia basal en un paciente que recién debuta de diabetes, pero que está con Glasgow 15, ¿no? Eh, o en un paciente que utiliza erivenclamina, metformina como el caso clínico y tenemos que rotarlo a insulina, o que en un paciente que tiene o está debutando con diabetes con una cetoacidosis diabética, ¿no? O un estado hipermolar o estado mixto. Entonces tenemos que ver siempre el contexto. Pero en consultorio, si el paciente es manejable, no llega a consultorio, ¿no? Y uno desea utilizar insulinoterapia, bueno, las guías como te recomiendan de dos formas, ¿no? Iniciar con 0.1 a 0.2 unidades kilo peso día, o simplemente iniciar con 10 unidades de insulina basal y luego ir titulándolo, ¿no? Entonces, pero va a depender mucho del contexto del paciente. Ujú, correcto. Bueno, doctor Parimango, muchas gracias por su disertación, por su ponencia. Ha quedado muchos puntos, algunas preguntas ahí, pero en aras del tiempo, vamos a dejarlas para el final. Y